firmó los papeles con la mano que no le temblaba. Eso fue lo único que pudo controlar esa mañana. La mano derecha, que sostenía el bolígrafo sobre el contrato de rescisión voluntaria, quieta, firme, como si lo que estaba haciendo fuera lo más ordinario del mundo y no la decisión más calculada de su vida. La mano izquierda, escondida debajo de la mesa, apretaba el borde de la silla con una fuerza que le dejó marcas en la palma durante 3 días. Nadie en esa sala supo lo que estaba pasando de verdad. Nadie supo que esa mañana, antes de salir de casa, Daniela Herrera había encontrado en el cajón del baño el resultado de la prueba que había hecho la noche anterior. Positivo. 8 semanas. Un número que en otro contexto, en otra vida, en otro momento, habría significado algo completamente diferente a lo que significó esa mañana cuando lo leyó con la ropa de trabajo ya puesta y la reunión con recursos humanos en 40 minutos. Nadie supo que Daniela entró a esa oficina sabiéndolo, que sabía y firmó los papeles de todas formas. Que renunció a todo lo que la ley le habría dado si hubiera dicho 2 palabras en el momento correcto. Que eligió el silencio con la misma deliberación con que otros eligen hablar porque tenía sus razones, y sus razones eran de las que no se explican en una sala de reuniones frente a un hombre como Rodrigo Salas. Esto es la historia de lo que Daniela guardó durante 5 años y de lo que pasó cuando Rodrigo Salas descubrió la verdad. Quédate hasta el final porque esta historia tiene una vuelta que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Y cuando llegues a ese punto, va a cambiar la manera en que ves algunas cosas que creías que ya entendías del todo. Daniela Herrera tenía 31 años cuando entró a trabajar en Grupo Salas Construcciones, que era la empresa que Rodrigo Salas había heredado de su padre y que en 15 años había convertido en una de las 3 promotoras inmobiliarias más grandes de la región. No era una empresa pequeña, ni era un jefe sin peso. Era el tipo de empresa que tiene su nombre en letras grandes, en la fachada de edificios que la gente mira al pasar, y el tipo de jefe que cuando entra a una habitación, la habitación lo siente antes de que él haya dicho nada. Daniela había llegado al departamento de contabilidad con un expediente académico que era mejor de lo que el puesto requería, una recomendación de un profesor universitario que conocía a alguien que conocía al director financiero y la necesidad concreta de un trabajo estable, porque acababa de terminar un máster que había pagado con un préstamo que tenía que empezar a devolver en 3 meses. Esas son las condiciones reales en que la mayoría de la gente acepta trabajos, aunque luego las historias de las empresas siempre hablen de talento y de encaje cultural y de visión compartida. Daniela necesitaba el trabajo necesitaba a alguien con sus habilidades, y así empezó todo. Los primeros 2 años fueron los años de demostrar que merecía estar ahí. Eso es lo que hacen las personas que llegan con un expediente mejor que el puesto requiere en las empresas que no siempre saben qué hacer con ellas, demuestran. Llegan antes y se van después. Resuelven problemas que nadie les ha pedido que resuelvan. Anticipan lo que va a hacer falta antes de que alguien lo pida, y esperan. Daniela esperó 2 años. Y al final del segundo año, cuando el director financiero se jubiló de manera inesperada, después de un problema de salud que no se discutió en público dentro de la empresa, Rodrigo Salas miró alrededor de su departamento de contabilidad y vio lo que había estado viendo durante 2 años sin nombrarlo, que la persona que más sabía sobre las cuentas reales de su empresa, no las que aparecían en los informes mensuales, sino las que estaban debajo de los informes, era Daniela Herrera. La nombró directora financiera interina con un aumento que era significativo, pero que no llegaba al nivel del director que había reemplazado. Eso también es una historia, pero no es esta historia. Lo que importa para lo que viene es que a partir de ese momento Daniela Herrera tuvo acceso a cosas que antes no había tenido, a los contratos reales, a los acuerdos que no siempre estaban escritos en los contratos, a la diferencia entre lo que Grupo Salas Construcciones declaraba y lo que Grupo Salas Construcciones movía, y ahí empezó el problema. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Subo historias como esta todas las semanas y no querrás perderte lo que viene en los próximos minutos, porque lo que Daniela encontró en esos archivos es la pieza que explica absolutamente todo lo que vino después, incluyendo por qué firmó esos papeles en silencio la mañana que firmó.
Lo que Daniela encontró no era un delito limpio y fácil de nombrar. Era más complicado que eso, que es la manera en que funcionan la mayoría de las cosas que no están bien en las empresas grandes. No son fraudes evidentes que uno puede señalar con el dedo en un papel, sino una acumulación de decisiones que individualmente tienen su justificación técnica y que juntas tienen una forma que quien sabe leer los números puede ver perfectamente. Rodrigo Salas llevaba años gestionando la empresa con un sistema de operaciones cruzadas entre empresas filiales que permitía que el dinero apareciera donde tenía que aparecer para los informes externos y estuviera donde tenía que estar para los intereses reales de ciertos socios que no aparecían en ningún organigrama oficial. No era nuevo, no era improvisado, era un sistema construido con capas, con la sofisticación de algo que alguien había pensado durante tiempo, con la estructura de quien conoce los límites y ha decidido moverse exactamente hasta el borde sin cruzarlo de manera que deje una huella demasiado obvia. Daniela tardó 3 meses en entender el sistema completo. Tardó otros 2 en confirmar que lo que creía que estaba viendo era lo que estaba viendo, y no un error de su propia comprensión, porque cuando uno encuentra algo así en los archivos de quien le paga el sueldo, lo primero que hace el cerebro es buscar la interpretación que no sea la que está viendo. El cerebro busca la salida que no implica que está sentada sobre una bomba. Daniela buscó esa salida durante 2 meses. No la encontró. Tardó otro mes en decidir qué iba a hacer con lo que sabía. Y lo que hizo fue hablar con Rodrigo Salas directamente. Eso puede parecer la decisión obvia y también puede parecer la decisión más arriesgada del mundo, dependiendo de desde dónde se mire. Hablar con Rodrigo Salas sobre lo que había encontrado en sus propios archivos era exactamente el tipo de conversación que puede salir de muchas maneras distintas y solo algunas de ellas son buenas para quien habla. Daniela lo sabía. Lo hizo de todas formas porque era el tipo de persona que cuando encuentra algo que no está bien prefiere confrontarlo a guardarlo, porque guardarlo tiene sus propios costos que a veces son más altos que los de la confrontación directa. La conversación fue un miércoles por la tarde, en el despacho de Rodrigo, con la puerta cerrada. Daniela le explicó lo que había encontrado. Le dijo qué archivos había revisado, le dijo qué conclusiones había sacado, y le preguntó si había algo que ella no estuviera entendiendo correctamente o si quería explicarle el sistema de una manera diferente a como ella lo había interpretado. Rodrigo Salas la escuchó. Escuchó todo sin interrumpir, con esa calma particular que tienen ciertas personas cuando saben que están en territorio que conocen aunque el otro no sepa que lo conocen. Y cuando Daniela terminó, hizo algo que ella no esperaba, sonrió, no de manera agresiva ni nerviosa. Sonrió de la manera que sonríen las personas que han tenido esta conversación antes y que saben exactamente cómo va a terminar porque ya la han tenido y ya la han ganado. Le dijo que apreciaba su diligencia. Le dijo que lo que había encontrado era complejo y que requería un contexto que ella todavía no tenía. Le dijo que tendrían una conversación más larga la semana siguiente, con el asesor legal de la empresa, para que todo quedara completamente claro, y le pidió que mientras tanto no hablara de esto con nadie y que dejara los archivos exactamente donde estaban. Daniela salió de ese despacho con la sensación de haber dicho lo que tenía que decir y de no saber del Fermanda, todo que había producido decirlo. Esa sensación duró 4 días. El 5.º día, un lunes, la llamaron a Recursos Humanos. Dale like a este video si quieres que Daniela encuentre la manera de salir de esto, porque lo que está a punto de pasar en esa reunión de Recursos Humanos es el momento exacto en que todo lo que viene después se decide y necesitas escucharlo completo para entender el resto de la historia. La reunión de Recursos Humanos la llevó Patricia, que era la directora del departamento y que llevaba 12 años en la empresa y que tenía esa manera de hablar de las cosas difíciles que desarrollan las personas, que llevan suficiente tiempo dando malas noticias en nombre de otras personas, con una amabilidad que es técnica, que hace el trabajo de amabilidad sin serlo de verdad. Le explicó a Daniela que la empresa estaba pasando por un proceso de reestructuración, que el puesto de directora financiera interina iba a ser cubierto de manera permanente con un perfil externo que se ajustaba mejor a la nueva dirección estratégica
que Daniela podría volver a su puesto anterior en contabilidad o, si lo prefería, la empresa estaba dispuesta a ofrecerle una rescisión voluntaria con una compensación que Patricia puso sobre la mesa en un papel. La compensación era generosa en apariencia. No era lo que Daniela habría recibido en un despido improcedente, que era una diferencia legal enorme, pero la cifra que había en ese papel era suficientemente alta para que fuera difícil decir que no, sin tener un argumento muy claro y muy sólido para decir que no en voz alta en esa sala. Daniela tenía argumentos, tenía las conversaciones guardadas, tenía su análisis de los archivos, tenía la cronología que era evidente para cualquiera que la mirara. 5 días exactos entre la conversación en el despacho de Rodrigo y la reunión con Patricia. 5 días. Ese intervalo no era coincidencia, y los dos lo sabían, y ninguno de los dos lo iba a decir en voz alta, pero Daniela también tenía algo que Patricia no sabía. Algo que Rodrigo no sabía, algo que nadie en esa empresa sabía porque ella misma lo había sabido solo desde esa mañana, cuando antes de salir de casa había abierto el cajón del baño. 8 semanas. Si Daniela decía que estaba embarazada en esa sala, el panorama legal cambiaba de manera radical e inmediata. Una trabajadora embarazada no puede ser despedida. Si la empresa lo intentaba de todas formas, había procedimientos, había protección legal real, había una posibilidad concreta de ganar y de ganar bien. Pero había también algo más, algo que Daniela calculó en el tiempo que duró el silencio entre la presentación de la oferta de Patricia y el momento en que Daniela abrió la boca para responder. Si decía que estaba embarazada, la empresa sabía que ella lo sabía. Y una empresa que había movido lo que había movido, con un director que había sonreído de esa manera cuando ella le presentó lo que había encontrado en sus archivos, era una empresa que tenía recursos para hacer que la vida de una embarazada con un préstamo que devolver y sin red de apoyo fuera muy complicada de maneras que no dejan rastro legal limpio. No la amenaza directa, no el delito obvio, la presión de los márgenes, el contrato que no llega, la referencia que no se da, la llamada que nunca se devuelve, el desgaste que no tiene nombre pero que tiene consecuencias. Daniela Herrera era muy inteligente. Lo había demostrado en 2 años de trabajo antes de que nadie le diera el reconocimiento formal. Y en ese momento, en esa silla, usó esa inteligencia para hacer algo que parecía ir en contra de sus intereses inmediatos, pero que en realidad era la única movida que tenía sentido desde la perspectiva de lo que sabía y de lo que quería proteger. Pidió un día para pensarlo. Patricia lo concedió sin problema. Era una petición razonable que además beneficiaba a la empresa porque una rescisión solicitada el día siguiente es más limpia que una rescisión presionada en el momento. Daniela salió de esa reunión con 24 horas y con algo que todavía no era completamente un plan, pero que tenía la forma de un plan, los contornos de algo que sabía que tenía que hacer, aunque todavía no supiera exactamente todos los pasos. Lo que hizo esa tarde fue una sola cosa. No llamó a un abogado, que habría sido la llamada obvia, pero que habría dejado rastro inmediato en un momento en que el rastro importaba. No llamó a su familia, que habría producido reacciones emocionales para las que no tenía tiempo ni espacio en ese momento. Llamó a una amiga que se llamaba Marta, que era periodista de investigación especializada en economía y finanzas, que cuando Daniela le dijo que necesitaba hablar de algo importante pero que no podía decir de qué por teléfono, simplemente respondió: mañana a las 8 en el café de siempre. Escribe en los comentarios la palabra Daniela si crees que tomó la decisión correcta al guardar silencio sobre el embarazo, o escribe Rodrigo si crees que él tenía alguna razón que todavía no conocemos. Porque esta historia, como todas las historias reales, tiene más de una cara y necesito saber desde dónde la estás escuchando. Daniela y Marta se conocían desde la universidad. Habían compartido piso durante 2 años, que es el tipo de convivencia que o destruye una amistad para siempre o la convierte en la clase de amistad que aguanta cualquier cosa que llegue después. En su caso había sido lo segundo. Marta sabía de Daniela cosas que Daniela no le había contado a nadie más. Y Daniela sabía de Marta el mismo tipo de cosas. Era la amistad construida sobre el conocimiento real de la otra persona, sin la capa de presentación que tienen las amistades más recientes. Esa era la base sobre la que se sentaron en el café a las 8 de la mañana del día en que Daniela tenía que dar una respuesta.
Daniela le contó todo: los archivos, la conversación con Rodrigo, los 5 días, la reunión con Patricia, la oferta, y al final, con la taza de café ya fría entre las manos y la voz más tranquila de lo que Marta esperaba de alguien en esa situación, le contó lo del resultado del test. Marta la escuchó sin interrumpir, que era una habilidad que había desarrollado en años de entrevistas y que aplicaba también con las personas que quería, porque había aprendido que escuchar de verdad requiere no interrumpir y que no interrumpir cuando uno tiene muchas preguntas y muchas cosas que decir es más difícil de lo que parece. Esperó a que Daniela terminara completamente y luego preguntó una sola cosa: ¿tienes copias de los archivos? Daniela sacó del bolso un pendrive y lo puso sobre la mesa sin decir nada. Marta lo miró durante un segundo, luego miró a Daniela y dijo algo que Daniela necesitaba escuchar aunque le costara trabajo recibirlo, que lo que había en ese pendrive era suficiente para que lo que estaba pasando tuviera consecuencias reales, pero que esas consecuencias iban a tardar tiempo en llegar y que ese tiempo iba a ser duro, y que antes de decidir qué hacer con ese pendrive necesitaban hablar de qué quería proteger Daniela y de qué estaba dispuesta a sacrificar para protegerlo. La conversación duró 3 horas. Pidieron más café, pidieron agua, llenaron 2 servilletas con notas que luego guardaron, y al final de las 3 horas, Daniela tenía un plan. No el plan que habría diseñado alguien que actuara desde la rabia o desde el miedo. Era un plan diferente, más largo, más paciente, construido sobre una comprensión muy clara de que Rodrigo Salas tenía recursos y contactos y experiencia en este tipo de situaciones, y que si Daniela movía las piezas en el orden equivocado, no solo perdía el trabajo, podía perder mucho más que el trabajo. El plan tenía 3 partes. La primera era firmar la rescisión voluntaria al día siguiente sin decir absolutamente nada sobre el embarazo. Salir limpia, sin conflicto abierto, sin dejar a Rodrigo Salas con ninguna razón para activar los mecanismos de presión que tenía disponibles. La segunda era guardar lo que tenía guardado de la manera correcta, con las personas correctas, en los lugares correctos, de manera que si algo le pasaba a ella o si alguien intentaba presionarla en el futuro, el pendrive no desapareciera y las personas que necesitaban saber lo que contenía ya lo supieran. La tercera parte era esperar. No indefinidamente, no sin objetivo. Esperar el momento en que lo que tenía pudiera ser usado de la manera que produjera el resultado que Daniela quería. Y el resultado que Daniela quería no era solo la compensación económica por el despido encubierto, aunque eso también. Era algo más difícil de conseguir y más importante, que lo que Rodrigo Salas había construido quedara al descubierto de una manera que no pudiera ser contenida, gestionada ni minimizada con los recursos que él tenía. Al día siguiente, Daniela volvió a la oficina de Patricia. Firmó los papeles, con la mano derecha quieta y firme, con la mano izquierda apretando el borde de la silla, y no dijo nada sobre el embarazo. Si llevas escuchando esta historia desde el principio y quieres saber cómo termina, dale like ahora mismo y déjame un comentario. Tu participación ayuda a que este canal llegue a más personas y hace posible que siga contando historias como esta. Sigue escuchando porque los 5 años que vienen ahora son donde esta historia se vuelve algo que no esperabas. Los 5 años que siguieron a la firma de los papeles fueron los más difíciles y al mismo tiempo los más productivos de la vida de Daniela Herrera. Difíciles en el sentido concreto y cotidiano. El préstamo del máster seguía corriendo, el embarazo avanzaba y no había trabajo. Durante los primeros 3 meses vivió de la compensación de la rescisión y de lo que pudo hacer como consultora freelance en contabilidad para pequeñas empresas que no podían pagar a una firma grande pero que sí podían pagar a alguien con las habilidades de Daniela a precio de mercado razonable. No era glamuroso, era funcional. Y funcional era lo que hacía falta. El bebé nació en marzo, cuando Daniela llevaba 6 meses fuera de Grupo Salas. Una niña que se llamó Clara, que llegó al mundo con el tipo de urgencia de los bebés que no consultan si el momento es conveniente y que desde los primeros días tuvo una manera de mirar las cosas que hacía que Daniela pensara que esta persona ya sabe algo que el resto todavía está aprendiendo. Clara fue desde el principio la razón de que el plan tuviera que funcionar. No como presión, sino como dirección, como el punto hacia el que todo lo demás apuntaba. Rodrigo Salas no sabía nada de Clara.
No sabía que existía. No sabía que la mujer que había firmado su rescisión voluntaria había estado embarazada en ese momento. Rodrigo Salas, en los meses que siguieron a la salida de Daniela, seguía en su despacho, seguía con su empresa, seguía con su sistema, y las cosas, desde su perspectiva, iban bien. La nueva directora financiera que había contratado era competente, y lo que era igualmente importante para él, no tenía la curiosidad que había tenido Daniela. Hacía su trabajo dentro de los límites del trabajo sin explorar los márgenes. El sistema seguía funcionando. Los informes seguían siendo lo que tenían que ser para quien los leía desde fuera. Y el nombre de Daniela Herrera fue desapareciendo de las conversaciones con la velocidad con que desaparecen los nombres de las personas que firman una rescisión voluntaria y se van sin ruido. Mientras tanto, Daniela construía. No de manera visible, no de manera que dejara rastro en ningún lugar donde Rodrigo Salas o sus contactos pudieran ver qué estaba haciendo. Construía por dentro, con la paciencia de quien sabe que tiene tiempo porque tiene que tener tiempo, porque moverse antes de que el momento sea el correcto es peor que no moverse. Marta, por su parte, hacía lo que hacía bien, documentar. En sus propios tiempos, sin prisa, sin que nadie en Grupo Salas supiera que una periodista de investigación especializada en finanzas estaba mirando en la dirección de la empresa con el tipo de atención que solo tienen los periodistas, que saben que tienen algo pero que necesitan que ese algo sea indestructible antes de publicarlo. Marta había visto suficientes historias deshacerse a último momento porque la documentación tenía una grieta que los abogados de la otra parte encontraron. No iba a dejar que ésta tuviera grietas. El primer año después de la firma fue el año de Clara y de sobrevivir. El segundo año fue el año de estabilizarse. Daniela había construido suficiente cartera de clientes freelance para tener ingresos regulares, había pagado una parte significativa del préstamo del máster y había encontrado el ritmo de ser madre y trabajar desde casa con una eficiencia que no era perfecta pero que era real. Clara aprendió a caminar en el salón del apartamento mientras Daniela revisaba balances en el escritorio que estaba a 3 metros de distancia. El tercer año fue el año en que empezaron a moverse las piezas. Marta había estado 3 años construyendo la documentación, no solo con lo que Daniela le había dado en el pendrive, sino con lo que ella misma había conseguido a través de sus propios canales, que en el caso de una periodista de investigación con 12 años de experiencia, son canales que no se explican fácilmente, pero que producen información que complementa y confirma y a veces supera lo que tenía al principio. Lo que Marta había encontrado por su cuenta no era solo la confirmación del sistema que Daniela había documentado, era algo más. Había encontrado que el sistema de Rodrigo Salas no era solo de Rodrigo Salas. Había otras personas. Personas con nombres y composiciones que hacían que la historia fuera considerablemente más grande de lo que parecía cuando era solo la historia de una empresa familiar con irregularidades contables. Había una red, no enorme, no cinematográfica, no el tipo de red que aparece en las series de televisión donde todos llevan maletines y se reúnen en garajes. Era una red pequeña y funcional de personas que se conocían desde hacía mucho tiempo y que habían construido entre ellas un sistema de beneficio mutuo que se sostenía precisamente porque era discreto y porque ninguna de las partes tenía incentivo para romperlo. Cuando Marta le mostró a Daniela lo que había encontrado, Daniela estuvo un momento en silencio. Luego dijo, «¿Cuánto tiempo más necesitas?» Marta dijo, 6 meses. Para que sea indestructible, 6 meses. Daniela asintió. Comenta abajo si te está sorprendiendo la dirección que está tomando esta historia. Escribe, lo sabía si intuiste desde el principio que esto era más grande que un despido. O escribe, no lo veis si esto te está cambiando la perspectiva. Y sigue escuchando porque el año 4 es donde Rodrigo Salas empieza a notar que algo no está bien, aunque todavía no sabe qué ni desde dónde viene. El año 4 empezó para Rodrigo Salas de la misma manera en que habían empezado los 3 anteriores, con el control que da creer que las cosas están donde uno las dejó. La empresa crecía, los proyectos avanzaban, las personas correctas seguían siendo las personas correctas, y el nombre de Daniela Herrera, si aparecía en alguna conversación, lo hacía como contexto histórico, como la contable que había estado un tiempo y se había ido, sin más peso que ese. Pero en el 4º año algo cambió. No fue un evento dramático.
No fue una llamada de madrugada, ni una citación judicial, ni nada que tuviera la forma de alarma que uno reconoce de inmediato como alarma. Fue algo más sutil, una conversación en una comida de negocios donde alguien hizo una referencia que no encajaba del todo. Una pregunta de un banco con el que llevaba años trabajando que tenía un tono ligeramente diferente al habitual. Una revisión de la inspección tributaria que era rutinaria en apariencia, pero que preguntaba por operaciones de los últimos 5 años con un nivel de detalle que no era el nivel de detalle habitual de una revisión rutinaria. Rodrigo Salas era inteligente. No del tipo de inteligente que diseña sistemas complejos en papel, aunque también del tipo de inteligente que lee el ambiente en una habitación antes de que alguien haya dicho nada, del tipo que sabe cuándo la temperatura ha cambiado aunque no pueda decir exactamente que la cambió. Y en el 4.º año la temperatura había cambiado de una manera que él sentía con claridad, aunque no pudiera señalar la fuente con precisión. Llamó a su abogado. El abogado era un hombre que llevaba 20 años gestionando los asuntos legales de la empresa y que conocía el sistema tan bien como Rodrigo porque lo había ayudado a construirlo. Le dijo lo que sentía, le describió las señales que había notado. El abogado escuchó y luego dijo algo que fue la primera vez en años que Rodrigo sintió algo parecido a inquietud real. Le dijo que llevaba semanas recibiendo señales similares desde su lado y que creía que había alguien mirando la empresa desde un ángulo que no habían identificado todavía. ¿Quién?, preguntó Rodrigo. El abogado dijo que no lo sabía todavía, pero que lo estaba averiguando. Lo que el abogado encontró tardó 3 semanas en llegar, y cuando llegó fue en forma de nombre. No el nombre de Marta, que en ese momento todavía no había publicado nada y que trabajaba con la discreción de quien sabe que la discreción es su mejor protección hasta que el momento de publicar llegue, sino el nombre de la empresa a través de cuyos canales había llegado cierta información a ciertos organismos, una empresa de consultoría pequeña, relativamente nueva, especializada en análisis financiero. Rodrigo la buscó, revisó su historia, revisó quién la dirigía, y cuando encontró el nombre de la persona que la había fundado 3 años antes, con capital inicial que venía de la compensación por rescisión voluntaria de un trabajo anterior en una empresa del sector de la construcción, se quedó muy quieto durante un momento. Daniela Herrera. Dale like ahora mismo si no te esperabas ese giro, porque lo que Rodrigo hace a continuación con esa información es lo que define completamente el resto de la historia, y te aseguro que no es lo que la mayoría de la gente esperaría que hiciera alguien en su posición. Rodrigo Salas tuvo 2 opciones en ese momento, y las 2 eran claras. La primera era activar todos los recursos que tenía para neutralizar lo que estaba en movimiento antes de que llegara a algún punto desde el que no pudiera ser neutralizado. Tenía abogados, tenía contactos, tenía la experiencia de haber gestionado situaciones difíciles antes y de haberlas gestionado de manera que no dejaran rastro visible. Si Daniela todavía no había llegado a ningún punto de no retorno, si la información todavía no había salido de los canales donde estaba, había margen para actuar. La segunda opción era no hacer nada de eso. Rodrigo eligió la segunda, y eligió la segunda no porque fuera generoso ni porque hubiera tenido una conversión moral en el intervalo de tiempo que tardó en tomar la decisión. La eligió porque su abogado, después de 3 semanas de investigar la situación desde su lado, le había dicho algo que cambió el cálculo por completo. Lo que Daniela tenía guardado no era solo lo que había sacado del pendrive 5 años atrás. Era más, considerablemente más. Y las personas que ya lo tenían en sus manos no eran solo Daniela. Eran suficientes personas en suficientes posiciones distintas para que cualquier movimiento de Rodrigo para neutralizarlo no solo fuera ineficaz, sino que acelerara exactamente lo que quería evitar. El abogado se lo dijo con la claridad directa de alguien que lleva 20 años en esta profesión y que sabe cuándo la situación ha llegado a un punto que tiene que nombrarse sin rodeos. Rodrigo, si te mueves, te hundes antes. Si no te mueves, todavía hay conversación posible. Rodrigo lo escuchó. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que coma. Y luego hizo algo que nadie que lo conocía habría predicho. Pidió el número de teléfono de Daniela Herrera. La llamada llegó un martes por la tarde, cuando Clara estaba en el colegio y Daniela estaba en su despacho revisando un análisis que tenía que entregar al día siguiente. El número no era uno que Daniela tuviera guardado, pero era un número de la ciudad, y lo cogió porque cogía los números desconocidos de la ciudad por razones de trabajo. Rodrigo dijo su nombre.
Daniela no dijo nada durante 2 segundos que fueron más largos de lo que 2 segundos suelen ser. Luego dijo, «Hola, Rodrigo». La conversación duró 11 minutos. Rodrigo habló la mayor parte del tiempo. Le dijo que sabía lo que tenía, que sabía que llevaba años trabajando en esto, que no llamaba para amenazarla ni para negociar en el sentido de que uno negocia cuando tiene posición de fuerza. Llamaba porque quería tener una conversación real antes de que lo que venía llegara, porque había algo que quería decirle que no podía decirse a través de abogados ni en ningún otro formato que no fuera una conversación directa entre los dos. Daniela escuchó. Luego dijo, ¿cuándo y dónde? Rodrigo propuso la semana siguiente, en un lugar neutral que ninguno de los dos hubiera propuesto él solo porque fuera su territorio. Una cafetería en el centro, de las de toda la vida, sin privados ni salas de reuniones ni nada que tuviera la arquitectura de los encuentros formales. Daniela dijo que de acuerdo. Colgó y se quedó mirando la pantalla del ordenador durante un momento antes de llamar a Marta para contarle lo que acababa de pasar. Marta dijo, ¿vas a ir? Daniela dijo, sí. Marta dijo, ¿quieres que vaya yo también? Daniela dijo, no, esto lo tengo que hacer sola. Suscríbete si no lo has hecho todavía y activa las notificaciones. Estamos llegando al punto de la historia que lo cambia todo, y lo que Rodrigo le dijo a Daniela en esa cafetería es algo que llevo guardando para este momento porque necesitabas escuchar todo lo anterior para entender el peso real de lo que él dijo. El encuentro fue un jueves por la mañana, a las 10. Daniela llegó 5 minutos antes y eligió la mesa de fondo, la que tenía la pared detrás y la puerta a la vista, que es donde se sienta la gente que necesita ver quién entra sin ser vista desde la entrada. Un hábito pequeño, práctico, del tipo de hábitos que se desarrollan cuando uno lleva tiempo en situaciones donde la información sobre el entorno importa. Rodrigo llegó exactamente a las 10. Venía solo, sin abogado, sin asistente, sin ninguna de las personas que normalmente rodeaban sus movimientos en contextos profesionales. Llevaba ropa que no era su ropa de trabajo, que era una señal que Daniela leyó de inmediato porque conocía la diferencia entre el Rodrigo Salas que aparecía en las comidas de negocios y el que había aparecido puntual en esa cafetería un jueves por la mañana. Se saludaron, pidieron café, y durante los primeros 2 minutos no hablaron de nada que tuviera que ver con nada de lo que los había llevado ahí, que es lo que hacen a veces las personas cuando saben que lo que viene después es suficientemente serio para que 2 minutos de pausa previa valgan la pena. Luego Rodrigo puso las manos sobre la mesa y dijo, «Quiero que sepas algo antes de que llegue lo que va a llegar». Daniela lo miró sin decir nada. Rodrigo dijo que sabía lo que había hecho con ella 5 años atrás, que no iba a usar la palabra reestructuración ni ninguna de las palabras que se usan para describir lo que en realidad es lo que fue, que la había echado porque sabía demasiado y porque en ese momento le pareció la solución más limpia al problema que ella representaba, que eso había sido un error, no en el sentido de que no hubiera funcionado como solución a corto plazo, sino en el sentido de que había sido incorrecto y que él lo sabía entonces y lo sabía ahora. Daniela lo escuchó. Rodrigo continuó. Dijo que no sabía que estaba embarazada, que si lo hubiera sabido no cambiaba lo que había hecho, y que eso era parte de lo que tenía que decirle, porque sería fácil decir que lo del embarazo lo habría cambiado todo cuando en realidad la razón por la que la había echado no tenía nada que ver con el embarazo y habría ocurrido igual. Lo que sí cambiaba era que sabiendo que estaba embarazada y sabiendo lo que había firmado y lo que no había dicho, lo que Daniela había hecho en esa sala con Patricia era algo que él no habría tenido el valor de hacer si hubiera estado en su lugar, que eso también tenía que decírselo porque era verdad y porque las cosas verdaderas a veces necesitan decirse aunque lleguen 5 años tarde. Daniela mantuvo la expresión que había mantenido desde que él empezó a hablar, tranquila, presente, sin la rabia visible que Rodrigo posiblemente esperaba y sin la frialdad calculada que Daniela era capaz de tener cuando la situación lo requería. Simplemente presente, escuchando, procesando. Luego dijo una sola cosa. «¿Por qué me lo dices ahora?» Rodrigo dijo, «Porque va a salir todo, y cuando salga todo, quiero que haya habido al menos una conversación entre los dos en que yo haya dicho lo que es verdad en lugar de lo que conviene. No por ti, aunque también por ti. Por mí. Porque hay cosas que si no se dicen, pesan de una manera que el dinero no arregla y el tiempo no alivia.
Daniela lo miró durante un momento que fue largo. Luego dijo, tengo una hija que se llama Clara, tiene 4 años, no sabe quién eres y no necesita saberlo. Lo que sí necesita es que lo que viene cuando salga todo, salga de la manera correcta y se resuelva de la manera correcta. Eso es lo único que me importa de aquí en adelante. Rodrigo asintió. Daniela continuó. Si cooperas con lo que viene de la manera en que tu abogado sabe que tienes que cooperar, eso facilita el proceso para todo el mundo, incluido tú. Si no cooperas, el proceso es más largo y más costoso para todo el mundo, incluido tú. Esa es la conversación que tenemos que tener. El resto es tuyo. Rodrigo la miró durante un momento y dijo algo que Daniela no esperaba escuchar de él y que, sin embargo, cuando lo escuchó, le pareció que tenía sentido viniendo de la versión de Rodrigo, que estaba sentada en esa cafetería un jueves por la mañana sin su traje de negocios. Dijo, ¿cómo se llama tu hija? Daniela dijo, Clara. Rodrigo asintió. No dijo nada más sobre eso. Pidió la cuenta, la pagó y antes de levantarse dijo que hablaría con su abogado esa misma tarde. Daniela salió de esa cafetería a las 11:15 de la mañana. El sol estaba en un punto específico de la calle que hacía que la salida de la cafetería tuviera más luz de la habitual para esa hora. Lo notó. Notó también que respiraba de una manera diferente a como había respirado en los últimos 5 años, que no era exactamente más fácil sino más completa, como si algo que había estado ocupando espacio sin que ella supiera exactamente cuánto espacio ocupaba hubiera encontrado su salida. Llamó a Marta. Le contó la conversación palabra por palabra, con la precisión con que Daniela contaba las cosas que importaban. Marta escuchó, y cuando Daniela terminó, Marta guardó un momento de silencio antes de decir, ¿estás bien? Daniela dijo, sí. Marta dijo, ¿de verdad? Daniela dijo, de verdad, sigo escuchando. Dale like si llegaste hasta aquí porque lo que viene ahora es lo que pasó cuando la historia de Rodrigo Salas salió a la luz, y la manera en que salió y las consecuencias que tuvo son la parte que nadie en ese sector esperaba y que cambió cosas que van más allá de esta historia particular. La investigación de Marta se publicó 4 meses después de la conversación en la cafetería. No en un blog ni en un portal pequeño, sino en uno de los medios de referencia del país en periodismo de investigación económica, con el tiempo de producción y el proceso de verificación legal que ese tipo de publicación requiere y que Marta había estado construyendo durante casi 4 años. El texto principal tenía 7,000 palabras, había documentación adjunta, había declaraciones de fuentes identificadas, que era una de las cosas que distinguía esta publicación de otras en el mismo espacio, no fuentes anónimas, sino personas con nombre que habían decidido que el momento de hablar había llegado. Daniela no era una de esas fuentes con nombre. Esa había sido una decisión que había tomado con Marta desde el principio y que había mantenido durante todo el proceso. Lo que ella había aportado era documentación, análisis, la comprensión técnica del sistema que venía de haber estado dentro. No era la cara pública de la historia. La cara pública de la historia era la historia misma, que era suficientemente sólida para sostenerse sola. Lo que ocurrió en las 48 horas después de la publicación fue lo que ocurre cuando una historia de ese tipo sale en el momento correcto con la documentación correcta, la inercia. Una cosa lleva a la otra. Una fuente que no había querido hablar llama de pronto porque ve que el espacio es seguro. Una institución que había estado mirando de lejos decide que ya tiene suficiente para actuar. Un periodista de otro medio que llevaba meses siguiendo una pista relacionada ve la conexión que faltaba para publicar lo que tenía. Rodrigo Salas cooperó, como había dicho que haría en la cafetería, como su abogado había confirmado que haría, cooperó con el proceso que se abrió en los meses siguientes, con una actitud que los que lo conocían encontraron sorprendente y los que habían seguido la historia de más cerca encontraron coherente con lo que había dicho en esa conversación, de la que nadie salvo Daniela sabía el contenido real. Las consecuencias legales y económicas para Rodrigo Salas fueron significativas. No voy a entrar en todos los detalles porque algunos todavía estaban en proceso cuando esta historia llegó a mi conocimiento, pero lo esencial es que el sistema que había construido durante años se desmanteló, que hubo responsabilidades formales reconocidas y que el nombre de Grupo Salas Construcciones dejó de ser sinónimo de lo que había sido durante 15 años.
Las otras personas de la red tuvieron sus propios procesos, algunos más rápidos, algunos más lentos. Eso también es parte de cómo funcionan estas historias cuando son reales. Los tiempos no son los de las series de televisión donde todo se resuelve en el último capítulo de la misma manera para todo el mundo, al mismo tiempo. Daniela Herrera siguió con su empresa. La empresa que había fundado 3 años antes con la compensación de la rescisión voluntaria había crecido con la discreción y la consistencia de las cosas que crecen porque hacen bien lo que hacen y no porque alguien las promocione de manera artificial. Tenía clientes reales, trabajo real, un equipo pequeño de 3 personas que Daniela había contratado en el 3er año cuando la carga de trabajo lo requería. No era la empresa que habría construido si las circunstancias hubieran sido diferentes, porque las circunstancias diferentes habrían producido una persona diferente con objetivos diferentes. Era la empresa que había construido siendo la persona que era, que había llegado a ser la persona que era en parte a través de las circunstancias que había tenido que navegar. Clara tenía 4 años cuando la historia de Rodrigo Salas salió publicada. Lo suficientemente mayor para que ciertas cosas del mundo fueran reales para ella y lo suficientemente pequeña para que el mundo que conocía fuera el mundo que Daniela le había dado, que era un mundo de apartamento ordenado y empresa que crecía, y los viernes por la tarde en el parque y los miércoles con la abuela que venía a cuidarla cuando Daniela tenía reuniones largas. Clara no sabía nada de Rodrigo Salas, ni de Pendrive, ni de cafeterías, ni de 5 años de plan. Sabía que su madre trabajaba mucho y que cuando estaba presente, estaba completamente presente, que es la cosa más importante que saben los niños sobre sus madres y que se sabe antes de que haya palabras para nombrarlo. Daniela no pensaba en esas cosas en términos de sacrificio, que era la palabra que otras personas a veces usaban cuando conocían la historia completa. Pensaba en ellas en términos de decisiones. Había tomado decisiones en puntos específicos de la historia y esas decisiones habían producido resultados específicos. Algunos de esos resultados eran buenos, algunos habían sido difíciles, y todos eran suyos en el sentido de que venían de sus propias elecciones y no de lo que le había pasado sin que ella eligiera. Esa distinción entre lo que le pasa a uno y lo que uno elige con lo que le pasa era algo en lo que pensaba a veces cuando Clara le hacía el tipo de preguntas que hacen los niños de 4 años sobre el mundo y que tienen la particularidad de ser preguntas que los adultos dejaron de hacerse hace mucho tiempo porque se acostumbraron a las respuestas sin darse cuenta de que las respuestas que tenían no eran necesariamente las correctas. Si todavía estás aquí, escribe en los comentarios la palabra Clara. Solo eso. Quiero saber cuántas personas llegaron hasta este punto de la historia porque lo que viene ahora es lo último que esperas y es también lo más importante de todo lo que he contado. 3 meses después de la publicación de la investigación de Marta, Daniela recibió una carta. No un correo electrónico, una carta en papel, con sobre y sello, escrita a mano. El remitente era Rodrigo Salas, con una dirección que no era la de la empresa, que ya no existía en los términos en que había existido, sino la de lo que parecía ser su domicilio personal. Daniela la sostuvo en las manos un momento antes de abrirla. Consideró la posibilidad de no abrirla. Luego la abrió, porque era el tipo de persona que abre las cosas que tiene delante en lugar de dejarlas cerradas, y porque 5 años de historia no terminan bien si uno no lee las últimas páginas. La carta tenía 2 páginas escritas a mano con una letra que era la de alguien que no escribe muchas cosas a mano y que en este caso lo ha elegido, deliberadamente, que es una decisión que dice algo sobre el peso que quien escribe le da a lo que escribe. Rodrigo le decía varias cosas en esa carta. Algunas eran sobre el proceso que estaba atravesando, sobre las decisiones que había tomado y las que todavía tenía que tomar, sobre lo que quedaba de lo que había construido y lo que no quedaba. No eran quejas ni era victimismo. Era la descripción de alguien que está en medio de las consecuencias de sus propias decisiones y que lo nombra sin rodeos. Pero había una parte de la carta que no era sobre él, era sobre Daniela, y esa parte decía lo siguiente, y lo voy a leer lo más fiel posible a cómo estaba escrito. Cuando me contaste lo que habías encontrado en mis archivos, la primera reacción que tuve no fue la que te mostré. La que te mostré fue la que había aprendido a mostrar. La real fue otra. La real fue que pensé que si yo hubiera tenido en ese momento la mitad de la claridad que tú tenías, las cosas habrían sido diferentes desde el principio. No lo actué así porque actuar así habría requerido ser diferente de lo que era,
Y en ese momento no estaba dispuesto a ser diferente. Lo que no calculé es lo que calculas cuando eres la clase de persona que construye en lugar de defenderse, que el tiempo siempre alcanza a los que esperan y que las personas que saben lo que saben con la claridad que tú lo sabes, no desaparecen porque alguien decida que deben desaparecer. Espero que Clara esté bien. Daniela leyó la carta 2 veces. La dobló. La guardó en el cajón del escritorio, en la parte de atrás, detrás de los archivos del año anterior. No porque quisiera olvidarla, sino porque era el tipo de cosa que no necesita estar a la vista para estar presente. Esa tarde fue a recoger a Clara al colegio. Clara salió con la mochila abierta, como siempre, con los cordones de un zapato desatados, como siempre, y con algo que había hecho en clase, que quería enseñarle de inmediato, como siempre. Daniela la escuchó explicarle el dibujo que había hecho con la atención completa de alguien que no está pensando en otra cosa mientras escucha, que es el tipo de atención que los niños reconocen sin saber que la reconocen. Volvieron a casa caminando. Clara preguntó si podían poner música en el ordenador mientras cenaban. Daniela dijo que sí. Clara preguntó si había helado. Daniela dijo que no, pero que podían hacer palomitas. Clara dijo que las palomitas eran mejor que el helado, lo cual era claramente falso, pero era la clase de cosa que se dice cuando uno tiene 4 años y quiere cerrar la negociación de manera positiva. Daniela pensó que Rodrigo tenía razón en una cosa: el tiempo siempre alcanza a los que esperan, y que eso era verdad en ambas direcciones. La había alcanzado a ella de maneras que en el año en que firmó los papeles no habría podido imaginar completamente, y lo había alcanzado a él de maneras que tampoco habría imaginado. El tiempo es la única variable que no puede gestionarse, que no puede ser comprada, ni presionada, ni reestructurada. El tiempo hace lo que hace, y le hace a uno lo que le hace, y lo único que está en manos de cada persona es cómo usa el tiempo que tiene mientras lo tiene. Daniela había usado el suyo construyendo. No solo la empresa, ni el caso contra Rodrigo, había construido una vida que era completamente distinta a la que habría tenido si nada de aquello hubiera pasado, y esa diferencia ya no le parecía solo una pérdida, ni solo una ganancia. Le parecía simplemente lo que era, lo que había resultado de lo que había hecho con lo que le había pasado. Clara dijo, desde la cocina donde estaba buscando el maíz para las palomitas, que no encontraba el aceite. Daniela fue a la cocina y sacó el aceite del armario que estaba un poco alto para que Clara lo alcanzara. Le enseñó a poner la olla en el fuego, a esperar el calor correcto, a escuchar el primer pop que indicaba que el proceso había empezado. Clara escuchó ese primer pop con la intensidad concentrada de alguien que está aprendiendo algo nuevo y que sabe que aprender cosas nuevas es interesante. Luego miró a Daniela con esa manera de mirar que tenía desde los primeros días, esa mirada que le hacía pensar que esta persona ya sabe algo que el resto estamos aprendiendo. ¿Y ahora qué?, preguntó Clara. Daniela dijo, ahora esperamos. Clara dijo, ¿cuánto? Daniela dijo, el tiempo que haga falta. Pero no mucho. Cuando empieza, va rápido. Clara asintió con la seriedad de quien acepta una respuesta técnica satisfactoria, y las dos se quedaron frente a la olla, escuchando los pops que llegaban cada vez más seguidos, esperando el momento en que el proceso que habían puesto en marcha llegara al punto en que estaba listo. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Esta historia me importa porque no es solo la historia de un despido, ni de una venganza, ni de una investigación periodística. Es la historia de lo que hace una persona cuando las circunstancias la ponen en un punto donde las opciones visibles son todas malas, y elige construir una opción que todavía no existe en lugar de reaccionar a las que están sobre la mesa. Eso es algo que no tiene un manual y que tampoco tiene garantías, y el hecho de que en este caso funcionara no significa que siempre funcione así. Pero el hecho de que Daniela lo intentara de la manera en que lo intentó, dice algo sobre ella que el resultado no puede decir por sí solo. Escribe en los comentarios lo que más te quedó de esta historia. Puede ser una frase, puede ser una palabra, puede ser una pregunta. Leo todos los comentarios y respondo los que puedo. Suscríbete si todavía no lo has hecho y dale like si esta historia te movió algo, porque eso ayuda a que llegue a más personas que quizás la necesitan escuchar. Y si conoces a alguien que está ahora mismo en un momento difícil donde las opciones que ves son todas malas, comparte este video con esa persona. No porque las circunstancias sean iguales,
sino porque a veces lo que necesita alguien en ese punto no es un consejo, sino escuchar que hay personas que han estado en puntos parecidos y que construyeron algo con lo que tenían. Mañana vuelvo con otra historia. Hasta entonces.